Y le damos la bienvenida, como cada semana, a la doctora Leticia Calderón Chelius. Doctora, buenas noches, ¿cómo estás? Pues con las novedades de todo mundo en este país, ¿no, Braulio? Fíjate que, bueno, yo he estado siguiendo, como la mayoría de la gente, esto que ocurrió ayer, que es el veredicto ya de los años que le dieron de cárcel a García Luna, que bueno, tiene muchas implicaciones, y los expertos que tú has entrevistado también acá, pues también han dicho si eso es mucho, si eso es poco. Bueno, yo digo que un día de cárcel ya es mucho, ¿no? Entonces, en ese entendido, pues obviamente ahí entran todas estas, bueno, los juicios que cada quien hace en función también de lo que considera que es lo correcto y lo justo, pero vienen otros temas que yo creo que son todo lo que está alrededor, que tiene implicaciones muy fuertes, de gran calibre, y fíjate que hasta de suerte, porque que hayan ocurrido al inicio de esta nueva presidencia va a ayudar. Lejos de que no, primero cierra ya un tema, cierra y abre, pero bueno, cierra por lo menos esto que era la incertidumbre frente a qué iba a pasar con García Luna. Queda evidente, en términos de una construcción mucho más amplia del periodo histórico, que hay un sexenio que fue de muerte, que un sexenio que fue realmente de muchísimo dolor para este país y que estamos viviendo consecuencias de eso. No quiere decir que, digamos, no haya responsabilidad en cómo se ha ido dirigiendo todo este tema de la seguridad, pero la realidad es que esto es parte de un proceso que no se puede parar también de golpe y hemos visto resultados. Confiemos en que esto vaya, digamos, como se nos ha indicado, bajando poco a poco, pero de verdad que esto es tremendo, porque ya, digamos, ya no hay duda. Aunque ya vimos, ¿no? En algunos medios diciendo, discúlpame que lo diga así, Braulio, pero tonterías. O sea, querer negar el hecho de que ha habido un juicio en un país como Estados Unidos. Yo te voy a decir, ese es el otro punto, que hay que cuestionar el papel que ese país tiene respecto a estos países a los que interviene y que se hace aliados de sus superpolicías o de sus presidentes, como pasó en Honduras o donde me digas, y luego ya se desdice de ellos. Bueno, ese es otro capítulo. Pero el que es muy importante aquí para efectos nuestros, pues también tiene que ver con que al final de cuentas, el personaje en sí constituye pues ya una lección que tendríamos que tomar para construir una nueva narrativa también nosotros, una preventiva también frente a un escenario en Estados Unidos que está por moverse. Vamos a ver de qué manera, vamos a ver en qué dimensión, en 3 semanas, bueno, menos de 3 semanas, 2 semanas y media, que serán las elecciones en Estados Unidos, y que ahí, dependiendo quién gana en Estados Unidos, aunque haya una política en general, ¿no? que tiene ciertos ejes, sí hay cambios y sí hay matices. Y entonces, regreso a lo nuestro. ¿Por qué esto no está tan mal que ocurrió ya? Porque nos permite preventivamente ir generando a nosotros un discurso que no le importa al estadounidense medio, ¿eh? Los estadounidenses son de la serie de narcos y de estas cosas. O sea, no es a ese gran público, pero habría incluso que apostar. Es decir, México, por ejemplo, hace un juicio con respecto al tema de las armas, no le importa al gran público, pero ahí está. También empieza a construir y a sostener de una manera más fuerte el hecho de que las drogas, que podrán a lo mejor ir desde países, desde territorio no estadounidense, llegan y no se difuminan ahí. Entonces, sostener eso con más fuerza. Pero ahora, el hecho de decir, a ver, su autoridad judicial e incluso diplomática sabía o no sabía, toda esta es una discusión que podría ser ociosa, pero sostuvo, acompañó y aplaudió, no solo en México, pero vamos a agarrarnos nosotros de México, a quien hizo enorme daño a nuestro país, que les hizo daño a ustedes y por eso reaccionaron, porque eso fue, ¿eh? El juicio no fue porque lo que García Luna y todo ese sexenio ocurrió en nuestro territorio, sino lo que para ellos consideran una afectación. Entonces, creo que a partir de ahí, sin barabuconadas, y al contrario, yo sí creo que en una cosa que tendrán que manejar, y yo confío mucho en este tono también sereno, pero sí sin permitir ya esta altanería, porque ellos son tan responsables como podría ser cualquier otro que sabía lo que pasaba y no le puso un paro, ¿no? un alto. Obviamente me refiero a Felipe Calderón Hinojosa, ¿no? Entonces, creo que construir esa narrativa también nos puede significar una especie, no de blindaje, contra Estados Unidos no hay forma de blindarse, pero sí narrativamente empezar a posicionarnos desde un lugar en el que al final no estamos nada más en reacción o
en esta construcción que han hecho de, bueno, que los narcos malos y que van y que, te digo, se difumina ahí la droga. A ver, no, esto es mucho más complejo y su mismo juez lo dijo. No tiene que ver con cómo usted se vista. No. Tiene que ver con el lugar y el impacto que causa a nuestras sociedades. Doctora, me parece que coloca sobre la mesa un tema importante y son las elecciones en Estados Unidos, porque a pesar de que se ha dicho que no hay mucha diferencia entre lo que podría hacer Donald Trump y lo que podría hacer Kamala Harris, esta semana Kamala Harris anuncia algo que me parece que sí podría cambiar un poco cómo se aborda el tema del combate al narcotráfico. Y es esta publicación que hizo y declaraciones que hizo a favor de la despenalización del consumo recreativo de la marihuana en Estados Unidos. ¿Considera que eso a lo mejor podría cambiar un poco cómo se lleva la relación sobre la frontera y sobre el consumo de estupefacientes en Estados Unidos? Es que eso está muy extendido en Estados Unidos. Sí. La verdad es que... Pero en la relación con México, perdón. Bueno, en la relación con México yo creo que toca un punto que es, bueno, no es controversial y que, bueno, al final de cuentas tendría que ver mucho más con su escenario de ellos, que está tan extendido que ya no tiene justificación, pero su gran tema y por donde nos quieren pegar, y esto tiene que ver con la construcción también de la relación con China. O sea, sí. ¿No? Desafortunadamente estamos nosotros inmersos en un juego de poderes que va más allá incluso de las buenas voluntades. Y es, pues, en este momento el fentanilo, pero después puede llamarse como le digas, químicamente hablando, porque el problema del consumo de drogas, pues es muy serio cuando es incontrolable. Vamos, yo ahí sí no me voy a poner a decir cómo está bien o está mal. Yo creo que el problema es cuando es una situación que la persona misma no puede controlar y tiene ya este nivel de abuso que pues ya genera un problema muy serio. Y ese es el que tienen los estadounidenses, como una cosa más extendida. Entonces, creo yo que ahí va a haber que discutir muchas más cosas, no solamente como tú bien dices, ¿no? A lo mejor cambiar el discurso frente a lo que habían dicho, que te digo, ya no sería la marihuana porque yo creo que les importa muy poco hace muchísimo tiempo, sobre todo en algunos estados en lo que se pasan de en El Paso, Texas, se van a Nuevo México, que está a 15 minutos para comprar. O sea, es una cosa ridícula. Y tan ridícula que al final de cuentas, pues obviamente también le pueden dar una vuelta. Yo creo que lo que estamos viendo, nada más déjame cerrártelo con esto, es que con la elección en Estados Unidos efectivamente hay cosas generales. Pero es cierto que en políticas más de bajar el punto, sí va a importar mucho. Donald Trump ha sido especialmente agresivo en su discurso las últimas semanas ya. Sí. Ya le ha ido subiendo más el tono. Kamala Harris como que no ha estado, en México no es un tema que le ha sido especialmente importante, sí el de obviamente contener la migración, esta que les horroriza tanto, que son ellos mismos, y la de bloquear, ¿no? El muro famoso. Entonces, en ese discurso no engancharnos de este lado, es una cuestión electoral, pero sí es un tema de una negociación muy, muy seria que vendrá con el que quede Braulio. Y de esto hablaremos mucho en 1 o 2 semanas, obsesivamente, es lo malo, ¿eh? Así es. Pero a propósito, hablaremos de eso. Doctora, le agradezco mucho. Y a propósito de ese tema, el lunes tendremos una entrevista para analizar cómo van las encuestas con los votos de los colegios electorales, que podría ser un modelo a lo mejor un poco más acertado. Doctora, le agradezco mucho por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos la semana próxima. Y nosotros vamos a Ciudad Adentro.